No se suponía que fuera así. Eso era lo que me repetía a mí misma cada vez que pisaba la casa de mi madre. Los pisos que crujían, el papel tapiz amarillento, el aroma a café y muebles viejos. Eso se suponía que debía reconfortar. En cambio, cada visita se sentía como una confrontación. Siempre había una sensación punzante en el pecho, una sensación de insuficiencia que no me había abandonado desde que era niña. Al crecer, siempre fui la sensata, la que entendía que la vida no se trataba de limosnas, pero de alguna manera, era yo quien acababa sintiéndose que siempre le faltaba algo: dinero, aprobación, afecto. No importaba cuánto lo intentara. Nunca parecía ser suficiente. Tengo 31 años ahora. Trabajo en 2 empleos solo para mantener las cuentas al día, y aún así, apenas me las arreglo. No soy pobre, pero definitivamente tampoco soy rica. Estoy en algún punto intermedio, donde la lucha diaria se siente como una constante subida cuesta arriba, pero nadie se da cuenta. El problema es que nadie en mi familia parece entenderlo. Mi hermano, en cambio, era el niño dorado. Siempre el encantador. El que nunca tenía que preocuparse por pagar cuentas o ahorrar para el futuro. Abandonó la universidad en su 3er año, convencido de que podía iniciar un negocio con sus grandes ideas. Fracasó, por supuesto. Pero eso no importó. Mamá todavía lo apoyaba, pagaba su alquiler. Le compraba un auto nuevo cuando el viejo se averiaba. Le enviaba dinero cuando se quejaba de no poder llegar a fin de mes. Y lo hacía todo con una sonrisa altiva, como si el mundo le debiera algo. No es que lo odiara para nada. Amaba a mi hermano. Pero después de tantos años, no podía evitar resentir cómo todo parecía caerle de forma natural. ¿Y mamá? Ella solo lo empeoraba. No podía ocultar el favoritismo, ni siquiera si lo intentaba. ¿Por qué no llamas a tu hermano? ¿Sabes que le va bien?, solía decir mamá cuando mencionaba alguna dificultad económica. Podrías aprender algo de él. Ese era uno de sus comentarios más suaves. A veces decía cosas como: quizás si pasaras menos tiempo trabajando y más haciendo contactos, no estarías luchando tanto. Esas palabras dolían. Cada una era un recordatorio de que, por mucho que trabajara, nunca alcanzaría a estar a la altura. Es curioso en realidad. Yo solía pensar que podía cambiar eso de mostrarle que estaba equivocada, mostrarle que lo que importaba era el trabajo duro. Pero nada cambiaba. Cada vez que creía que avanzaba, algo surgía. Un electrodoméstico roto, una factura médica inesperada, un amigo que necesitaba ayuda para pagar el alquiler. Era como si la vida estuviera programada para recordarme, constantemente, que nada era fácil. Mamá nunca parecía entenderlo. Señalaba que yo tenía el lujo del tiempo, a pesar de que trabajaba a tiempo completo durante el día y tomaba turnos en la noche solo para llegar a fin de mes. Y cuando no podía acompañarla en una salida de compras espontánea o en una escapada de fin de semana, decía algo como: realmente deberías tomarte un tiempo para ti, querida. Te estás enredando demasiado en el trabajo. Quizás deberías aprender a vivir un poco, como tu hermano. Lo peor, que decía esas cosas con una sonrisa, como si realmente creyera que estaba ayudando. No era malintencionada, creo, pero siempre parecía que no podía ver más allá de su propia perspectiva, de que la forma de vivir de mi hermano era la única opción válida. Recuerdo una tarde en particular cuando estábamos todos en su casa para una cena familiar. Mi hermano apareció con una chaqueta nueva, y mamá no paraba de alabar lo guapo que se veía. Seguía comparándome con él de una manera que me hacía sentir pequeña. Realmente podrías aprender de él, ¿sabes?, dijo, tras mencionar de forma casual el precio de su chaqueta. Él sabe cómo manejar su dinero, cómo hacer que las cosas funcionen. No dije nada, simplemente jugueteé con la comida en mi plato. No era la primera vez que decía algo así, y dudé que fuera la última. Mi hermano, por supuesto, no se percató de nada. Se sentó allí, comiendo lentamente, ajeno al hecho de que la tensión en la habitación era asfixiante. Más tarde esa noche, me fui temprano.
sintiéndome incapaz de respirar. La casa que antes se sentía como un hogar, ahora parecía una trampa. Un lugar donde no era bienvenida, a menos que encajara en un molde al que no podía y no quería conformarme. El viaje de regreso en auto fue silencioso, y pasé la mayor parte del trayecto repasando la cena en mi cabeza. Había algo en la forma en que mamá me hablaba, algo debajo de la superficie que no podía sacudirme. No solo pensaba que mi hermano era mejor que yo, se aseguraba de que yo lo supiera. Y yo estaba agotada. Agotada de tratar de probar mi valía, de ser siempre la responsable, mientras mi hermano podía vivir su vida sin consecuencias. Era agotador, era injusto y era asfixiante. Pero no sabía qué hacer al respecto. Aún no. Debería haberlo visto venir. Después de todo lo que había pasado, debí saber que mi mamá llegaría tan lejos. Fue un jueves por la mañana cuando llamó. El teléfono sonó mientras yo estaba en medio de hacer mis habituales huevos revueltos, tratando de espantar el cansancio del turno de noche. No reconocí el número, pero supuse que era alguien del trabajo o un amigo que necesitaba algo. «¿Hola?», dije, secándome las manos con un paño de cocina. «Hola, soy mamá». Llegó la voz familiar y precisa al otro lado. «Necesitamos hablar». Mi estómago se encogió. Nunca era bueno cuando decía necesitamos hablar. Siempre era sobre algo incómodo, como cuando quería darme una lección sobre mis elecciones, o cuando sentía la necesidad de recordarme que aún estaba luchando financieramente mientras mi hermano lo tenía todo bien. Traté de no sonar demasiado a la defensiva. ¿Qué pasa? Bueno, las cosas han estado ajustadas últimamente. Comenzó, con un tono casual, pero pude sentir la urgencia subyacente. Tu hermano me ha estado ayudando un poco, pero aún me falta un poco para pagar el alquiler este mes. Hizo una pausa, como dejando que las palabras flotaran en el aire. Me preguntaba si podrías ayudarme. Me quedé quieta en la cocina, olvidando los huevos en la estufa. Fue como si el suelo se hubiese movido bajo mis pies. Mi mente se aceleró, tratando de entender lo que estaba pidiendo. Esto no era así como funcionaban las cosas. Nunca había funcionado así. Espera, ¿me estás pidiendo que pague tu alquiler?, pregunté, las palabras saliendo antes de poder detenerlas. Sabes que apenas me las arreglo yo misma. ¿Cómo es que...? Lo sé, interrumpió suavizando su tono, como si tratara de calmarme. Pero realmente no tengo opción en este momento. Y sabes cómo han ido las cosas con el negocio de tu hermano. Él hace lo que puede, pero también tiene sus propias cuentas que pagar. Sentí cómo se elevaba en mi pecho esa punzada de frustración que me era tan familiar. Pero no quise estallar, no aún. Pero siempre has dicho que debo ser responsable con mi dinero, respondí, tratando de mantener mi voz firme. ¿Cómo se supone que te ayude con el alquiler si apenas puedo pagar mis propias cuentas? Hubo una pausa al otro lado, como si mi mamá estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Luego, con una voz cargada de exasperación, dijo: «Lo entiendo, pero tú estás bien. No tienes hijos, no tienes tantas responsabilidades. Deberías poder ayudar a tu madre, ¿no crees?». Apreté los puños. «Tú estás bien». Sus palabras resonaron en mi cabeza, y casi no podía creer que las dijera. Quería gritarle: «Nunca has reconocido lo mucho que he trabajado por todo». «Pero mamá», empecé, apenas saliendo las palabras de mis labios antes de que ella me interrumpiera de nuevo. «Solo necesito un poco de ayuda, nada más», dijo, con un tono que rozaba lo suplicante. «Sabes lo difíciles que han sido las cosas. Nunca pido mucho, pero ahora lo hago. Eres mi hija, yo te crié. No puedes dejarme en la estacada». Empecé a sentirme mareada, como si todo a mi alrededor girara demasiado rápido. Ella lo volvía a hacer, la chantaje de culpa, la manipulación emocional. Era lo mismo de siempre, lo que hacía durante años. Solo que esta vez pedía más de lo que yo podía dar.
Lo siento mucho, mamá, dije, saboreando la amargura de mis palabras. Pero no puedo hacerlo. Simplemente no puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Se escuchó una inhalación brusca al otro lado, seguida de un largo y tenso silencio. Casi podía escucharla procesar el hecho de que no me iba a rendir tan fácilmente. ¿De verdad vas a Po? Preguntó finalmente, su voz temblorosa, pero con una ira latente. Después de todo lo que he hecho por ti, siempre he estado allí para ti, y ahora ni siquiera puedes ayudar a tu propia madre cuando más lo necesita. Sentí las lágrimas formarse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Siempre me has ayudado, lo sé, pero nunca lo has hecho de la misma manera que lo haces con él, ¿verdad? Dije, manteniendo mi voz firme a pesar de las emociones que hervían dentro de mí. Siempre lo has favorecido. Siempre le has dado todo. Y ahora actúas como si yo fuera la que debo rescatarte. Hubo otro largo silencio. Y por un momento, pensé que tal vez colgaría. Cuando por fin habló, su voz era más baja, matizada con algo que casi sonaba a arrepentimiento. No quise que sonara así, dijo, pero sin ofrecer disculpas. Solo te pido un poco de ayuda. Solo esta vez. Lo sé, dije, con un tono más cortante. Y siempre he estado cuando me has necesitado. Pero esta vez no puedo. Vas a tener que arreglártela sola. Durante un instante, pensé que podría aceptar. Pero entonces volvió a hablar, esta vez con una frialdad que me heló la sangre. No puedo creer que te niegues, dijo casi en susurro. Tu hermano nunca me daría la espalda así. Eso fue todo. Esa fue la línea que ya no pude ignorar. Sus palabras resonaron en mi mente, cada una como una bofetada. No se trataba solo del dinero, se trataba del hecho de que siempre nos habían puesto uno contra el otro. Siempre él primero. Siempre él. Adiós, mamá, dije, mi voz temblorosa pero firme. No lo haré. Colgué antes de que pudiera decir otra palabra, sintiendo el teléfono más pesado en la mano que nunca antes. Me senté en la mesa de la cocina, la mente a mil, y la ira acumulada durante tanto tiempo, cada insulto, cada desaire, cada momento injusto por fin se desbordaba. Mi madre acababa de cruzar una línea, y supe, por primera vez, que no iba a permitir que se saliera con la suya. Los días posteriores a esa llamada se sintieron como una extraña mezcla de alivio y culpa. Alivio porque finalmente me había puesto de pie por mí misma. Culpa porque sabía que la había lastimado de una manera no intencionada. Pero era difícil concentrarse en ese sentimiento cuando, cada vez que recordaba la conversación, la ira burbujeaba aún más dentro de mí. Estaba harta de ser su respaldo, harta de quedar siempre en segundo plano frente a mi hermano, harta de ser la responsable, mientras él vivía sin consecuencias. La llamada había sido la primera confrontación real que tenía con ella en años, y ya podía sentirla tratando de hacerme sentir culpa para que cambiara de opinión. Pero esta vez no la dejaría. Me negué a ceder. La primera señal de que no se había acabado llegó al día siguiente, cuando me envió un mensaje de texto. No había respondido a sus llamadas tras la discusión, y no tenía intención de hacerlo. Pero ella era implacable. ¿Sabes? Yo no pedí mucho. Tu hermano no me daría la espalda así. Miré el mensaje largamente. Mi pulgar se posó sobre el teclado, listo para responder, pero no estaba segura de qué decir. Parte de mí quería responder, explicarle que estaba cansada de ser tratada de esa manera, decirle que mi hermano había vivido a expensas de ella durante años, sin ni siquiera agradecerle. Pero también sabía que si respondía, ella volvería a hacerme caer en sus tretas de culpa. Así que lo dejé sin contestar. Al día siguiente, recibí otro mensaje suyo. Esta vez, era un poco más desesperado. No sé qué te ha pasado. Has cambiado. Todo lo que siempre quise fue que mis hijos se mantuvieran unidos. Eres mi hija. Deberías estar para mí. Suspiré.
apretando la mandíbula. Ese era su modus operandi, hacerme sentir como la villana de toda esta situación. Pero yo no había sido la que pidió dinero. Yo no había manipulado a nadie. Siempre fue ella, una y otra vez. Luego, unos 2 días después, recibí una llamada de mi hermano. Pude notar desde el primer timbre que algo andaba mal. Ni siquiera dijo, «Hola». Entró de lleno. «Mamá está molesta», dijo, con voz baja y seria. «Tienes que hablar con ella». No pude evitar sentir amargura. No le debo nada, y lo sabes. Siempre has sido a quien ella prefiere. ¿Por qué no la ayudas esta vez? Hubo una pausa al otro lado, y pude oírlo suspirar. No es así, ¿vale? Yo he estado ayudándola con algunas cosas. Pero tú eres su hija. Se supone que también la apoyas. Apreté el teléfono tratando de mantener mi voz estable. Siempre fuiste su niño dorado. Siempre te rescató. ¿Crees que yo no me he dado cuenta? No respondió de inmediato y, por un breve instante, pensé que finalmente podría hacerle ver la situación. Pero luego dijo algo que me heló la sangre. «Mira, solo te pido que seas razonable. Ella necesita ayuda. No sé en qué estabas pensando, pero estás destrozando a la familia». Destrozando a la familia. No lo podía creer. Yo había sido la que mantenía todo unido. Había sido la que nunca pidió nada, que se había entregado hasta el agotamiento para mantenerse a flote. Y ahora, de repente, ¿yo era la que estaba arruinándolo todo? ¿Sabes qué?, dije, con voz cortante. Tienes razón. Estoy destrozando a la familia, porque finalmente estoy defendiendo lo que soy. Ya era hora de que alguien lo hiciera. No seas dramático, replicó, con voz cada vez más irritada. Mamá solo necesita ayuda. ¿Por qué no lo ves? Porque siempre se trata de ella, le repliqué. Siempre ha sido sobre ella y tú, y ya estoy harta. La línea quedó en silencio, y por un momento pensé que colgaría, pero no lo hizo. En cambio, suspiró profundamente. Estás cometiendo un error, dijo, sonando derrotado. Solo ayúdala, ¿vale? Por el bien de la familia. No lo haré, respondí con firmeza. No puedes hacerme sentir culpa para esto. Ya basta. Con eso, colgué. Ya no quería escucharle. No quería oír que todo lo que hacía por mí me hacía egoísta, porque en ese momento me di cuenta de algo. Sin importar lo que hiciera, siempre sería yo quien quedara corta. Siempre sería la que, a sus ojos, no fuera lo suficientemente buena. Durante los días siguientes, las llamadas no pararon. Mamá llamó 2 veces, dejando mensaje tras mensaje, cada uno más desesperado que el anterior. Mi hermano seguía enviando mensajes de texto, cada vez más frustrados, recordándome lo de la familia y que los estaba defraudando a todos. Pero yo me mantuve firme. Ignoré los textos, ignoré las llamadas. Cada mensaje, cada intento de hacerme sentir culpa solo me hacía más decidida. No le debo nada. Y, sin embargo, cuanto más resistía, más insistentes se volvían. Recuerdo la siguiente vez que la vi. No fue planeado, pero tuve que ir a su casa para recoger un paquete que había recibido por error para mí. Cuando toqué la puerta, ella la abrió lentamente, con los ojos enrojecidos como si hubiera estado llorando. «¿Todavía no vas a ayudarme?», preguntó, con voz temblorosa. «¿Después de todo lo que he hecho por ti?». Apenas pude mirarla. Me quedé allí, paralizada por un instante, sin saber cómo responder. Allí estaba ella, luciendo tan vulnerable, y eso me rompía algo por dentro. Pero tenía que recordarme. Esto no se trataba de ayudarla. Se trataba de mí. «No puedo hacerlo, mamá», dije en voz baja. «Ya no. Tienes que arreglártelas por tu cuenta». Su rostro se desplomó. Una mezcla de ira y dolor cruzó sus facciones. «No te entiendo», murmuró, con la voz quebrada. «¿Cómo puedes simplemente alejarte de tu familia así?» Y así,
La barrera que había construido cuidadosamente dentro de mí comenzó a desmoronarse. Sentía las lágrimas a punto de brotar, pero me las negué. No la iba a dejar manipularme así. No me voy, afirmé con voz firme. Solo no voy a seguir siendo tu respaldo. Tú me enseñaste que soy yo la que tiene que arreglar el desastre de todos. Pero ya basta. Ella no dijo nada después de eso. Simplemente se dio vuelta y volvió a la casa, dejándome en el porche. Supe entonces que ese era el momento. El momento en que finalmente trazaba una línea en la arena. No fue fácil, pero lo hice. Pero también sabía que no se había acabado. Esto ya no era solo cuestión de dinero. Se trataba de poder, de control, y de darme cuenta de que no iba a permitir que siguieran pasándome por encima. Ya habían pasado días desde que hablé por última vez con mi mamá, y la tensión entre nosotras solo había crecido. El silencio era pesado, y me carcomía. Cada vez que recordaba la conversación, cada vez que pensaba en cómo ella me pedía dinero para el alquiler tras tantos años de favoritismo, se asentaba un sabor amargo en mi boca. Pero yo no iba a ser la que se rindiera. No iba a dejar que me arrastrara de nuevo a su mundo de culpa y manipulación. Entonces llegó la llamada. Estaba sentada en el sofá, tratando de relajarme después de un largo turno en el trabajo, cuando sonó mi teléfono. Mi corazón se hundió al ver su nombre en la pantalla. Dudé en dejarla ir al buzón de voz, pero algo dentro de mí se rompió. Tenía que enfrentar esto, de una vez por todas. Contesté con voz firme pero nerviosa. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo, dijo mi mamá con voz temblorosa, un leve quiebre en el tono que nunca antes había notado. ¿Podemos vernos? Quiero explicarme. Respiré hondo. No estaba segura de lo que iba a decir, pero sabía una cosa: no iba a retroceder. Está bien, pero no voy a pagar tu alquiler, mamá, ni ahora ni nunca. Hubo una larga pausa al otro lado. Pude oírla exhalar despacio, como si tratara de recomponerse. No te estoy pidiendo dinero, dijo finalmente, apenas un susurro. Solo quiero que me entiendas. Mi estómago se revolvió. No confiaba en ella, pero aún así, parte de mí quería saber lo que tenía que decir. Está bien, respondí, con tono frío. ¿Dónde quieres vernos? Me dio una dirección, una cafetería que había pasado cientos de veces sin entrar. Quedaba a unos 15 minutos de mi apartamento. Accedí, aunque mi corazón no estaba en ello. Sabía que esto sería otro de sus juegos emocionales, y no estaba segura de cuánto más podría soportarlo. Pero tenía que enfrentarla. Tenía que enfrentarla. Al llegar, la vi sentada en una mesa junto a la ventana, con las manos envueltas alrededor de una taza de café. Se veía mayor de lo que recordaba, con el rostro cansado y demacrado. Y por un segundo casi sentí lástima por ella, pero rápidamente aparté ese sentimiento. Ella me había hecho sentir pequeña durante años. Era hora de que entendiera cómo me sentía yo. Me acerqué a la mesa y, por un momento, ninguna de las dos dijo nada. Me miró con una mezcla de culpa y algo más que no lograba identificar. «Lo siento», dijo en voz baja, casi como probando el terreno. «Sé que te he pedido mucho y no quiero hacerte daño. Solo no sé cómo pedirle a nadie más». Me senté frente a ella, cruzando los brazos. «Nunca tuviste problema en pedirle ayuda a él», le dije, dejando escapar amargamente que, a pesar de mis esfuerzos, la frustración se notaba. «Siempre lo has tenido, siempre le has dado todo». Su rostro se desplomó, pero no lo negó. «No es así», dijo, con la voz temblorosa. «No quise que fuese así. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Solo…» Se detuvo, apartando la mirada, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. «No sé cómo arreglar esto, pero quiero hacerlo». Mi corazón latía con fuerza. Había esperado este momento, esta disculpa, tanto tiempo. Y sin embargo, al salir de sus labios,
no sentí alivio. Sentí ira. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien, dije, elevando la voz. No basta con decir no quise lastimarte y esperar que olvide todas las veces que me hiciste sentir que no era lo suficientemente buena, todas las veces que me hiciste sentir que yo era el problema. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un momento casi cedí. Casi. Siempre he estado para ti, continué, con la voz cargada de emoción. Me desgasté hasta el agotamiento para asegurarme de no pedirte nada. No quería ser una carga, pero nunca fue suficiente, ¿verdad? No para ti. Siempre has tenido a él, siempre lo has elogiado, siempre lo has rescatado. ¿Y sabes qué? Ya basta. Abrió la boca para hablar, pero alcé mi mano. No, ya no te mereces hacer esto. Has dejado claro dónde estás. Y no es conmigo. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres que arregle las cosas? No puedes simplemente hacerme volver a ti. Me incliné hacia adelante, apretando las manos con fuerza. Ya no soy tu red de seguridad. No voy a seguir limpiando tus desastres. He estado haciéndolo toda mi vida, y ya basta. Su rostro se hundió al verme, pero ya no pude sentir nada. Por una vez me sentí empoderada. Por una vez no era yo quien se disculpaba, quien suplicaba su aprobación. Era su turno de enfrentar las consecuencias de sus actos. Lo siento, murmuró de nuevo, pero esta vez sin convicción. Era demasiado tarde para disculpas. Deberías haberlo pensado antes de hacer favoritismos, dije fríamente. Deberías haberlo pensado antes de aprovecharte de cada oportunidad para hacerme sentir pequeña mientras consentías a él. Su rostro palideció, y por primera vez la vi quebrarse. No fueron las lágrimas lo que esperaba, ni las súplicas por perdón. Fue la realización de que ya no iba a permitir que me pisotearan. Por un momento solo hubo silencio entre nosotras. El murmullo de la cafetería sonaba de fondo, pero se sentía distante, como si estuviésemos en nuestro propio mundo. Has tomado tu decisión, dije suavemente, levantándome para irme. Y yo he tomado la mía. Me giré para alejarme, pero antes de llegar a la puerta, ella me llamó. No te vayas, dijo, con la voz quebrada. Por favor, no me dejes. Pero yo no me volteé. No me detuve. Yo no soy la que se va, mamá, dije, con voz firme. Tú ya te fuiste hace mucho. Y con eso salí de la cafetería, dejándola allí, sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez sentí que podía respirar. Los días posteriores a mi salida de la cafetería transcurrieron en un silencio extraño. Pensé que habría más repercusiones, más culpa, más presiones de la familia, más mensajes, más llamadas. Pero no pasó nada. El silencio era ensordecedor, pero de alguna manera pacífico. No tuve que seguir explicándome, ni justificar lo que hacía. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo. No supe nada de mi mamá por un tiempo después de aquel día. Durante los primeros días, casi me convencí de que tal vez era solo una fase, que quizá volvería a acercarse, a disculparse de nuevo y a actuar como si todo fuera normal. Pero luego, al pasar los días, me empecé a preguntar si las cosas volverían a ser como antes, o si siquiera las quería. Una tarde, sonó mi teléfono de nuevo. Era mi hermano. «Hola», dijo cuando contesté, sonando más irritado que preocupado. «Necesitas hablar con mamá. Está realmente alterada». No supe si reír o llorar. «¿Por qué no hablas tú con ella? Eres el niño dorado. Ella te escucha». Pude oír un suspiro al otro lado. «Mira, lo entiendo. Ella se equivocó. Pero no puedes simplemente aislarla. Somos familia.
y así no nos tratamos entre nosotros. ¿En serio?, dije, con voz cortante. ¿Vas a darme una lección de familia después de tantos años viéndola tratarme como a la basura? Después de todo lo que me ha hecho, ¿ahora quieres que vuelva y finja que nada pasó? Hubo un silencio. No esperaba esa respuesta. No quise decirlo así, dijo, en voz más baja. Solo no quiero verlos pelear. Te está destrozando. Destrozándola, repetí, incrédula. ¿Te preocupas por ella? ¿Y yo? ¿Alguna vez pensaste en lo que yo sentí, todos esos años siendo la que siempre quedaba en segundo plano, sintiéndome insuficiente? ¿Siempre en segundo lugar? Él volvió a guardar silencio, pero esta vez no fue la indiferencia de siempre. Fue diferente. No me di cuenta de que fuera tan grave, admitió con voz suavizada. Quiero decir, sabía que ella siempre te trataba diferente, pero no pensé que fuera tan profundo. Pues lo es, dije con voz serena. Y ya no voy a fingir que no es así. Hubo otra larga pausa, y entonces, por fin, habló con un tono que no había oído antes, casi como de disculpa. Lo siento, ¿vale?, dijo. Sé que he sido parte del problema. Nunca quise hacerte sentir así. Por un segundo, casi no supe qué decir. Mi hermano disculpándose. ¿De verdad? Fue extraño, casi incómodo. Pero no iba a excluirlo, no ahora que finalmente veía las cosas como son. Gracias, dije, con voz suavizada. Pero esto no se trata solo de ti y de mí. Se trata de ella. Ella es la que debe enmendarlo. No tú, no yo. Lo sé, respondió. Yo hablaré con ella. Pero tú también deberías hacerlo. Ella realmente quiere arreglar las cosas contigo. No respondí de inmediato. En ese momento no estaba segura de estar lista, pero entonces algo hizo clic en mí. No tenía que hacer que todo fuera perfecto para ella. No tenía que arreglarla. Tenía permitido seguir adelante, vivir mi vida sin tratar de complacerla siempre. Al día siguiente, recibí un mensaje de mamá. Era simple, solo un texto, pero bastó para hacerme dudar. ¿Podemos hablar? Me quedé ahí un momento, con el pulgar sobre la pantalla. Había una parte de mí que quería ignorarlo, dejarlo sin leer tanto como fuera posible. Pero la otra parte sabía que esto ya no se trataba de vengarme. Se trataba de encontrar un cierre, así que le contesté. ¿Cuándo?, respondió rápidamente, preguntando si podíamos vernos en su casa. Accedí. No sabía qué pasaría, pero sabía que estaba lista. Lista para oír lo que tuviera que decir, aunque no fuera lo que yo quería. Lista para oír su disculpa, o tal vez sus excusas. Pero no iba a permitir que me controlara nunca más. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café frente a ella. Se veía cansada, mayor de lo que recordaba, y había en sus ojos algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. «Siéntate», dijo suavemente, señalando la silla frente a ella. Me senté, sin decir nada, esperando a que ella le hablara. «He estado pensando», comenzó, con voz vacilante, «en todo. En ti. En cómo te he tratado todos estos años». Hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Me equivoqué. Siempre he estado equivocada. Tragué saliva, intentando controlar mis emociones. «No tienes que disculparte, mamá. Ya lo has dicho». Ella negó con la cabeza. «No, lo necesito. Te he dado por sentada. Siempre me he concentrado tanto en tu hermano, en asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba, que no me di cuenta de cómo te estaba lastimando. No me di cuenta de cuánto te alejaba. Y lo siento por eso». Me recosté en la silla, asimilando sus palabras. Parecía haber pasado tanto tiempo desde que la había escuchado decir algo así, pero no bastaba solo aceptar su disculpa. Tenía que ser más que eso.
No puedes simplemente disculparte y esperar que todo se solucione, dije, con voz firme. No voy a perdonarte solo porque digas lo siento. No funciona así. Necesito que lo demuestres. Ella asintió lentamente, con el rostro serio. Lo sé, y lo haré. Haré lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar. Sé que te he herido. Sé que te he fallado, pero quiero enmendarlo. Estoy dispuesta a intentarlo, si tú me lo permites. Por primera vez, le creí, no por sus palabras, sino por la forma en que las decía. No me pedía que la perdonara de inmediato, solo me pedía la oportunidad de demostrar que podía mejorar. Y eso era todo lo que necesitaba. Lo pensaré, dije, suavizando mi tono. Pero va a tomar tiempo. No se puede borrar todo con unas pocas palabras. Ella asintió de nuevo, y las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Me levanté para irme, pero antes de hacerlo, la miré. Realmente la miré por primera vez en mucho tiempo. No digo que estemos bien, dije suavemente, pero ya no me alejo de ti. Solo me estoy protegiendo. Ella no respondió, pero pude ver en sus ojos comprensión, tal vez incluso un poco de alivio. No le estaba pidiendo que fuera perfecta, solo le pedía que lo intentara. Al salir, sentí algo que hacía años no sentía. No era perdón, no aún, pero era el comienzo de algo nuevo. Por primera vez no era yo la que debía arreglarlo todo. Y eso, para mí, era suficiente. Esta es la historia de una lucha interminable, una batalla por la dignidad, por la justicia en medio del favoritismo y la manipulación. Una vida donde la lucha por ser reconocida y amada se convierte en una guerra diaria, y en la que, a pesar de todo, se busca encontrar un poco de paz y, tal vez, un día, la libertad para vivir de verdad.